Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer a Caroline otro de los pedidos que me han hecho a través de redes sociales. Y como ustedes ya saben, debemos tener ya nuestro cuerpo básico a crochet tejido, y este también lo tenemos en el canal. Les dejo el link en la parte de la descripción junto con los materiales. Para comenzar vamos a realizar su cabello y lo voy a tejer con un estambre cristal de azul rey. Ustedes lo pueden tejer con un estambre más grueso e ir ajustando medidas. Para comenzar vamos a tejer con nuestro ganchillo 00 o nuestro ganchillo 1.75 milímetros. Vamos a trabajar todo en punto resorte y vamos a tejer un total de 25 cadenas. Vamos a trabajar punto resorte como lo hemos hecho con otras figuritas amigurumi, y vamos a trabajar un total de 19 filas. Recuerden que el punto resorte se trabaja primero nuestra primera fila de cadenetas, nuestra segunda fila en medios puntos y nuestra tercera fila la vamos a trabajar únicamente tomando una de las barriguitas o una de las pestañitas que se forman en nuestro medio punto para que quede un relieve en el tejido. Vamos a ir ajustando el cabello. Recuerden que siempre es importante que ustedes midan la altura de su figurita. En este caso ustedes pueden ver que queda muy largo. Si nosotros lo hacemos lo más parecido a la figurita real, vemos que su parte del cabello es un poco asimétrica. De la parte de atrás es un poco más corta que de la parte de enfrente. Entonces voy a reducir un poquito las cadenetas y vamos a comenzar a tejer con nuestro medio punto. Recuerden que para tejer el medio punto nosotros debemos saltarnos la primera cadena y comenzamos a tejer hasta la segunda cadena. Y vamos a trabajar nuestros medios puntos, un punto por cadena. Debemos tener un total de 20 puntos en medio punto. Y vamos a trabajar todo esto hasta llegar al final. Recuerden que estamos trabajando punto resorte. Para el cabello vamos a hacer una especie de peluca que va a quedar fija, esta no se va a mover. Una vez que ya hemos terminado nuestros puntos bajos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a levantar con una cadena y vamos a girar nuestro tejido. Y vamos a tejer ahora sí nuestro punto resorte únicamente tomando la pestañita de enfrente de nuestro punto. Nos queda una especie de trencitas al terminar el medio punto en la parte de arriba. Vamos a tomar solamente la parte de enfrente. Siempre vamos a tejer la que está frente al tejido, no la que queda por detrás, sino la que queda por enfrente. Siempre debe ser cada giro de vuelta tomarla de enfrente para que vayamos formando nuestro relieve. Este proceso lo vamos a repetir punto por punto hasta tener un total de 19 filas. Una vez que hayamos terminado nos debe quedar de esta manera. Vamos a cortar nuestro hilo y vamos a jalar y vamos a ir insertando nuestra aguja de esta manera en zigzag hasta llegar al otro lado de la pieza. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para darle la forma semicircular a la pieza como tal, para que forme lo que vendría siendo la parte del cabello y se ajuste o se acople a la cabecita de nuestra amigurumi. Vamos a tirar fuerte de esta manera y posteriormente la vamos a fijar y a coser como hemos cosido todas nuestras figuritas. Recuerden que únicamente tomamos un punto de la parte de la cabeza y un punto de la parte de arriba, siempre la aguja mirando hacia adentro de nuestro tejido. Entonces nos va a quedar de esta forma. Vamos a jalar bien y la vamos a fijar con nuestros alfileres para que nos quede a la misma altura. Ustedes deben de verificar que queda a la misma altura de la parte frontal. ¿Por qué? Porque le vamos a colocar dos orejitas de cada lado. Si llega a quedar torcido o queda a llegar levemente desnivelado o una parte queda más adelante que la otra, las orejas van a quedar de la misma manera, una más adelante y una más atrás.
Entonces es importante que ustedes verifiquen que quede exactamente a la misma altura, porque va a quedar fija. Si ustedes llegan a notar que quedó chueca, van a tener que descoser toda la pieza y volverla a coser. Entonces desde el principio hay que ir verificando estos pequeños detalles que nos hacen que nuestro trabajo quede un poquito más bonito, más profesional y sea más parecido a la figurita real. Una vez que ya tengamos fija nuestra peluca, vamos a comenzar a coser todo alrededor. Vamos a tomar nuestra aguja con el mismo hilito que nos quedó, con el que hilvanamos la parte de arriba, y vamos a ir tejiendo un punto por punto. Recuerden que siempre es viendo hacia adentro de la figurita, de esta forma. Una vez que ya hemos terminado, recuerden siempre hacer un nudito de seguridad y pasarlo por la parte de atrás de la cabeza para poder esconder el estambre, que no se salga, y cortamos para que nuestra figurita pues quede seguro esa parte de la costura y no se vaya descosiendo. Una vez que ya hemos terminado, vamos a esconder bien todos los hilitos, vamos a quitarle los alfileres y vamos a pasar a coser los mechones de enfrente. En este paso vamos a tejer 6 mechones de cada lado con un total de 20 cadenas. Ustedes le pueden agregar 2 o 3 cadenas si es que lo quieren un poco más largo el cabellito, pero yo lo voy a hacer con 20 cadenas. Recuerden que este estambre es estambre cristal. Si ustedes van a utilizar un estambre lanero o grueso, es importante que ustedes vayan midiendo. Puede ser que lo hagan incluso de 12 a 16 puntos estos mechones de enfrente, y la parte de atrás quede posiblemente en 12 o 15 puntos más o menos. Ustedes deben ir midiendo a qué altura lo quieren, y recuerden también que su figurita, si ustedes la están haciendo con un estambre grueso, obviamente son muchas más cadenas las que hay que hacer para el tamaño de la cabeza. Entonces recuerden siempre ir midiendo las dimensiones de su figurita y ajustando las medidas. El procedimiento es el mismo. Recuerden que nuestras figuritas las hacemos con estambre cristal y quedan de 20 centímetros. Deben considerar esto antes de ver qué medidas van a utilizar y el tipo de material que van a utilizar. Ok, una vez que ya estemos montando nuestros puntos, recuerden que para montar el punto vamos a insertar nuestro estambre en el punto base de la cabecita y vamos a levantar una cadena. Posterior a esta cadena vamos a tejer 19 cadenas más y vamos a regresar con medios puntos. Volvemos a fijar nuestro punto en la parte del tejido, en la parte de la cabeza, y volvemos a sacar otras 20 cadenas, así hasta tener 6 mechones.
Recuerden que es importante medir, siempre es importante ir midiendo las dimensiones de esta manera, porque recuerden que su cabello es asimétrico. Entonces vamos a regresar ahora sí con nuestros medios puntos, nos saltamos la primera cadena y regresamos con medios puntos. Una vez que lleguemos al final, fijamos nuestro punto y volvemos a sacar puntos cadenas en el punto de al lado. Vamos a ir recorriendo los puntos hasta tener un total de 6 mechones. Aquí ya he terminado y vamos a fijar ahora en nuestro siguiente punto. Nuestros puntos deben quedar fijados donde queda la ruedita de nuestro anillo mágico. Ahí deben quedar fijados nuestros puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hacemos un punto raso o un punto deslizado en la unión del punto siguiente y volvemos a repetir el proceso de este primer mechón. Si a ustedes les llega a molestar, es importante que los empecemos a fijar los mechoncitos y vamos a repetir este proceso hasta tener el total de mechones que necesitamos, que en este caso yo estoy poniendo 6 mechones. Si ustedes quieren un poquito más amplia la cara, entonces hagan 4 mechones nada más. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a repetir el proceso anterior. Hay que ir escondiendo los hilitos que nos quedan, que posteriormente igual vamos a coser para que no se vea la diferencia de los pequeños espacios que llegan a quedar al utilizar esta técnica para hacerle cabello a nuestras figuritas. Entonces ya que nos ha quedado así, vamos a repetir el proceso 6 veces más.
Y este mismo proceso que estamos realizando aquí de tejer nuestros mechoncitos, lo vamos a repetir del otro lado. Deben quedar cubiertos los espacios que quedan descubiertos de esta parte. Y bueno, vamos a coserlos y debe quedar de la siguiente manera. Debe quedar una pequeña línea donde nosotros vamos a coser con estos estambres que nos quedaron sobrando. Y vamos a coser y a fijar todas las piezas de la parte de arriba de la cabeza, únicamente de la parte de arriba, porque posterior a esto vamos a coser las orejitas y es importante que primero peguemos las orejas y después fijemos los mechones de la parte de abajo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a ir abrazando ambas piezas, pero al mismo tiempo que yo abrazo las dos piezas que nos quedaron donde sacamos los mechones, lo voy pegando a la parte de la cabeza. Vamos a ir pasando de un lado al otro nuestro estambre, tomando punto de la cabecita del amigurumi. Recuerden no apretar mucho el estambre o jalar mucho el estambre porque se deforma la cabecita. Es importante que lo hagan sí con presión, pero con cuidado de que no se deforme la estructura del... Una vez que ya hemos terminado, para realizar nuestras orejitas vamos a hacer 6 cadenas y vamos a tejer 2 vueltas. Pero vamos a tejer nuestras 6 cadenas y vamos a hacer nuestra primera fila de medios puntos. Posterior a esto vamos a tejer 2 puntos rasos y el resto de puntos bajos. Es decir, vamos a tejer un total de 6 puntos bajos. Nuestra primera fila es un punto por cada cadena. Posteriormente vamos a tejer 2 puntos rasos y 4 puntos bajos. Y una vez que tengamos esas 2 vueltas, vamos a cortar y a cerrar nuestro estambre y vamos a darle la siguiente forma. Nos debe quedar algo de esta manera y vamos a pasar nuestra aguja por los puntos para que nos quede la forma de la orejita y posteriormente la vamos a pegar a la...
Para coser nuestra aguja vamos a coserla adelante donde ya quedó la pieza fija y atrásito de donde quedaron los mechones de la cabecita. Vamos a dejar aproximadamente de 4 a 6 puntitos de la cabeza para que nos quede asimétrico a lo que sería un rostro. Deben quedar aproximadamente a la altura de lo que serían los ojitos. Entonces deben considerar muy bien esas medidas para que la figurita quede lo más asimétrico a una figura humana y no quede una oreja más hacia arriba que la otra, y entonces en lugar de parecer una oreja humana parezca a lo mejor la oreja de un osito o de alguna otra figurita. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes vayan midiendo la altura a la que debe de quedar. No debe quedar ni muy arriba ni muy abajo. Vamos a tratar de colocarlo a la mitad de la cabecita y únicamente la vamos a fijar a nuestra figurita. Posterior a esto, que ya hayamos fijado nuestras dos orejitas, vamos a fijar todo nuestro cabellito, nuestros mechones que quedaron, sin que quede ningún espacio más que el espacio de las orejitas.
Los mechones de la parte de enfrente no quedan fijos completamente pegados, ya que de un lado trae un broche y del otro lado le queda colgando el cabello. Entonces ustedes los pueden acomodar como mejor les guste. Yo recomiendo que no se fijen al 100% y habremos terminado nuestro cabellito de Caroline. No olviden darme sus likes, dejarme sus comentarios, si quieren alguna otra figurita, dejármelo también en los comentarios y estén pendientes de las siguientes partes de nuestro tutorial. No olviden seguirnos en redes sociales y si son nuevos, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.